Se ha criticado a lo largo del tiempo la manipulación que ha habido en las traducciones, por ejemplo, para la Biblia de los Testigos de Jehová. Inclusive hay libros escritos al respecto en los cuales nos muestran cómo las traducciones han sido tergiversadas para acomodarlas a las creencias de los Testigos de Jehová. Buenos días, soy Manuel Ventura, bienvenidos a este espacio Conversando con Manu, y hoy día vamos a tomar este tema delicado sobre las traducciones. Porque en el mundo evangélico nos hemos dado la licencia de criticar a otros por las malas traducciones o el acomodo de las escrituras para poder sustentar su dogma o poder sustentar su fe. Pero, ¿y nosotros acaso no estamos haciendo lo mismo cuando avalamos malas traducciones, como por ejemplo soy el que soy, que está en el Éxodo, cuando el original dice seré el que seré? Y para esto hay que entender la cultura hebrea o la cultura oriental para entender que cuando se habla en futuro, el único que domina el futuro es Dios. Entonces ahí es lo importante para poder entender por qué el original dice seré el que seré y no dice soy el que soy. O por ejemplo, lo que está en Deuteronomios, que dice y entre las hijas de Israel no habrá prostitutas y no habrá sodomitas en los hijos de Israel. ¿Qué es lo que dice nuestra traducción en español? Pero el original no dice eso, dice otra cosa. Entonces, si nosotros empezamos a acomodar las traducciones para sustentar nuestros dogmas, entonces no estaríamos haciendo exactamente lo mismo que hacen otras creencias que acomodan las traducciones para poder sustentar su fe. ¿No estaríamos acaso nosotros en lo mismo? Y entonces creo que es responsabilidad nuestra, de los maestros, de los pastores, de los líderes, poder estudiar correctamente lo que dicen las traducciones para nosotros poder transmitir la correcta enseñanza a los demás. Entonces, cuando nosotros encontramos estas realidades en las traducciones, tenemos dos opciones. Podemos mantener el dogma para no cambiar la traducción, o podemos tomar la traducción tal cual y cambiar nuestro dogma, o corregirlo si es el caso. Entonces nosotros como líderes tenemos este gran desafío. ¿Qué vamos a hacer ante este evento? En lo personal, yo ya tomé una decisión y la traducción será lo que dice la traducción. Y después le preguntaremos a Dios, ¿por qué nos estás diciendo esto? ¿O por qué está esto aquí? ¿O qué quisiste expresarnos con esta expresión? Y entonces nosotros no tenemos ningún derecho de alterar las escrituras para tratar de sustentar un dogma. Creo que eso sería desleal con los alumnos y eso sería desleal con aquellas personas que están buscando honestamente a Dios. Yo he tenido también los conflictos cuando he encontrado malas traducciones, como por ejemplo cuando está Pedro con Jesús y entonces Pedro lo llama a Jesús a un lado cuando Jesús le dice que tiene que ir a la cruz. Y entonces Pedro le dice, oye, mejor que esto no te pase. Y entonces nuestra traducción dice, apártate de mí, Satanás. Pero el original no dice eso. Es más, el concepto es totalmente distinto. Y entonces nosotros tenemos que tomar una decisión ahí. O mantenemos la mala traducción para sostener una mala teología, o corregimos la traducción para entender lo que Dios realmente nos quiere decir en el texto. Y de esta manera poder instruir correctamente a las personas que están a nuestro cargo. Entonces aquí yo lanzo este reto para todos aquellos que son maestros, son pastores, son líderes o tienen a cargo alguna congregación. Estudien lo que realmente dicen los originales. No repitan lo que aprendieron de un libro o lo que aprendieron de alguien. Algo que aprendí yo de Dios es que Él me enseñó a cuestionar. No a cuestionar si es cierto o si no es cierto, porque la palabra de Dios es cierta y es su palabra y está inspirada por Dios. A lo que voy, que Dios me enseñó a cuestionar es qué cosa quiso decir Dios en ese mensaje original a ese receptor de aquella época. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un estudio del Antiguo Testamento, he aprendido a no juzgar la actitud o la posición de determinado personaje, porque su cultura y su momento histórico es diferente a mi momento histórico y a mi cultura occidental.
Por ende, lo que yo tengo que hacer es hacer un viaje mental a ese relato, ponerme en sus zapatos, entender la cultura de aquel entonces, entender qué es lo que tenía o cómo era su relación con Dios y tratar de entender qué es lo que Dios le quiso decir a esa persona para de esa manera poderlo extraer y traerlo a mi contexto actual sin alterar lo que es la traducción o sin alterar lo que es el mensaje que Dios quiso decir originalmente. Y es ahí donde radica la importancia de aquellos que hemos tomado la responsabilidad de enseñar. Entonces yo quiero lanzarte a ti también este reto. Porque realmente hay que ser muy valiente para poder empezar a tomar las traducciones como son y empezar a hacer las cosas correctas delante de Dios. Dios, como siempre lo he dicho, no higienizó para nada la Biblia. Cuando uno empieza a leer en el hebreo original, uno se da cuenta que a lo largo de la historia hemos tratado sin querer de higienizar la Biblia. Es decir, de ver, por ejemplo, al pueblo de Israel como un pueblo monoteísta a lo largo de toda la historia. Sin embargo, lo que la Biblia nos narra es totalmente distinto. Nos narra a un pueblo totalmente politeísta, donde constantemente están dándole la espalda a Dios y están creyendo en Baal, en Asher, en Moloch, sus líderes. Vemos cómo hay toda una tergiversación por parte de los sacerdotes en varias partes de las escrituras. Y lo que Dios nos hace ver con esto es que Dios es realmente un Dios extremadamente misericordioso y extremadamente amoroso con nosotros, el cual extiende ese amor hasta nuestros días. Y entonces cuando nosotros vemos las cosas como son, crudas como digo, sin higienizarlas, entonces podemos entender y ver a un Dios que realmente es extremadamente amoroso. Es realmente un padre que está tratando de juntar a sus hijos bajo su abrigo. Entonces, a mí me quedó esta opción. Podía continuar ignorando las escrituras, o sea, ignorando la traducción como es, o podía empezar a hacer aquellas correcciones que deberían de hacerse. Yo tomé la segunda, la cual es más difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú empieces a hacer las traducciones correctas y empieces a ver las cosas como están en la Biblia, en los originales, entonces va a haber más de uno que te dirá que eres un hereje, que te falta orientación del Espíritu Santo, que te falta ayuno, que te falta oración y otras cosas más que son clásicas de aquellos que realmente no estudian. Y yo voy a ser así de crudo, voy a ser así de directo, porque honestamente creo que el tiempo que nos queda en esta historia posmoderna es relativamente muy corta. Por ende, creo que ya no estamos con tiempo para ir por rodeos y tenemos que ser claros, crudos y directos. Entonces, los estudios que vienen, los cuales me han tomado bastante tiempo, pues hacer una traducción no es realmente sencillo y hay que hacer muchas comparaciones. Entonces, lo que se viene va a ser directamente, como decía un maestro mío, directo a la vena, sin censura, sin rodeos, crudo y directo, tal como está en la Biblia. Ahora, a ti maestro, a ti pastor, a ti líder que estás viendo este video, te puedo lanzar el mismo reto. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a revisar las escrituras en los originales? Y si estos chocan con el dogma que se ha enseñado a lo largo del tiempo, si tú estás dispuesto a sostener el dogma o a ceñirte a lo que dicen las escrituras. Porque si no hacemos esto, ¿qué nos diferencia entonces de aquellos que manipularon las escrituras y tanto criticamos, como el caso de los testigos de Jehová? Porque si nosotros vamos a hacer lo mismo para sostener una Biblia higienizada, estaríamos exactamente en el mismo punto. Entonces, aquí el reto, aquí el desafío. Y yo los desafío a todos a investigar y a escudriñar correctamente las cosas que están ahí y que Dios no las ocultó, sino que Él lo puso en su palabra porque justamente son propicias para nosotros, es decir, nos son útiles para poder hacer nuestra vida cristiana en una forma correcta y ordenada. Y sobre todo, estar delante de la posición de Dios
tal como Él lo enseña. Entonces, lanzado el reto, les dejo aquí este desafío. Volvamos al original e interpretemos las cosas como están ahí. Y si algo no entendamos, vamos donde Dios y se lo preguntamos, y con toda seguridad Él nos lo va a contestar. Como me ha pasado, que he encontrado muchas traducciones y yo le he ido a preguntar a Dios, y bueno, ¿y cómo es esto? Esto no me enseñaron así, esto es distinto. Y Dios, con mucha paciencia y con mucho amor, me explicó palabra por palabra exactamente qué cosa era y qué es lo que quería decir en ese texto original. Entonces yo lanzo el mismo desafío que Dios me ha desafiado a mí. Volver a los originales, volver a las traducciones y tratar de hacer el gran esfuerzo de estudiar, de investigar e indagar para escudriñar correctamente las Escrituras. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga mucho. Bye bye.